Vamos en la 3, esta primera, la 3. Muy buenos días, señoritas jóvenes, espero que estén muy bien. Hoy día vamos a terminar la guía de inferencias léxicas que no alcanzamos a ver hasta el final ayer. ¿Se acuerdan que la inferencia léxica o la correferencia es el método por el cual, tanto de escritura como de lectura, nosotros no repetimos los referentes? ¿Qué significa eso? Que nosotros, si tenemos un texto y se nombra mucho el nombre de María, 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 la nombramos en distintas partes María, tenemos que usar ya sea pronombres como ella o la o los átonos, pronombres o sinónimos que indiquen ese mismo referente. De eso se trata. Y específicamente, como estamos hablando de una narración, eso lo tenemos que identificar en los textos narrativos, cuentos, novelas, leyendas, mitos, fábulas, ¿ya? En cualquiera de ellos usan esta forma porque los escritores se han preocupado principalmente de escribir bien, y que no se haga redundante la escritura y con ello no afecte la comprensión global y total de lo que se lee. Ustedes pensarán, ¿por qué nosotros le damos tanto a la literatura, le damos tanto, ¿no es cierto?, a textos literarios? Porque aquellas personas son las que han usado el lenguaje de mejor manera, ¿ya? El lenguaje, nuestra lengua castellana principalmente, es la que tenemos que dominar. Tenemos que, ¿no es cierto?, ocuparla y entenderla a cabalidad. No nos podría parecer chino ningún texto que fuera en español, ningún texto que fuera dicho o escrito en español. Y una cosa que de repente dificulta es este tema de la inferencia. Y ahí habíamos visto, no lo vamos a leer de nuevo, porque vamos a hacer la otra guía, nos faltaban dos, que es lo que era inferencia léxica, sinónimos y pronombres, para pronombres, para sinónimos se usa sinonimia, y para los pronombres se usa la pronominalización. Pronominalización, ¿dónde está escrito aquí? Espérate. No sé dónde está escrito, pero por un lado. Aquí. Aquí, ¿no? Esta ahí la veo. Esa palabra un poquito larga, esa se refiere a pronombres tanto átonos como tónicos para reemplazar. Y lo habíamos visto en esta historia de Oliver, que vio una situación y quiere ser bombero. Después habíamos visto un consejo de escritura que va por este lado, de no repetir las palabras. Y después leímos este pedacito de la aventura de las 5 semillas de naranja, de Arthur Conan Doyle, donde sale este personaje es un personaje tipo que ha salido en tantas películas, tantas series, que el famoso detective de la Scotland Yard, que les decía yo, Sherlock Holmes, en donde estaban en una noche de una lluvia y tormenta feroz, en que llega un cliente a contarles sobre una situación, pero quedamos hasta ahí. Un cliente que está muy bien presentado, muy bien ordenado, elegante, etcétera, y les dice que le viene, aparece muy mojado, y el paraguas, ¿no es cierto?, hecho aguas, y le dice que les va a contar una historia en donde ellos le tendrán que ayudar. Revisamos el vocabulario, y después a ver si se acuerdan, pues si alguien no lo tiene, para que lo dejemos aquí. Aquí, ¿quién era en esta? ¿Cuál era la alternativa, chiquillo? ¿Cuál es el referente a la palabra sus? Que eran sus escritos. ¿Esos escritos de quién eran? Sherlock Holmes. De Sherlock Holmes. Que la vamos a anotar aquí por si acaso para mostrarla, para que las tengan ustedes. Sherlock Holmes es el personaje. Después preguntaba, ¿qué tipo de pronombre pertenece aquí? Decíamos que era de personas. Personas, en este caso era personas, y era Sherlock Holmes. Ahí eran personas,
ahí no me lo vamos a poner, usted era Sherlock Holmes, como esto ya estaba escrito, lo vamos rapidito para abajo para que no alcance. Y aquí en la misma respuesta, porque nos hablaban del paso a paso de lo que teníamos que hacer. Y acá, chiquillos, ya vamos acercando donde nos quedábamos ayer. ¿De quién habla con el pronombre yo en el siguiente enunciado? Fuera de usted, yo no tengo ninguno, me contestó, y no animo a nadie a visitarme. ¿Quién era ese yo? Sí, Sherlock, ahí apenas le... Ahí, pero se te escuchó. Sherlock Holmes. Y en este, chiquillo, en la 2, esta es la última que parece que alcanzamos, no tengo claro. ¿Cuál es el referente del pronombre él? En el siguiente enunciado del texto leído. Enfocado por el resplandor de la lámpara, miró a su alrededor y yo pude fijarme en que él estaba pálido y sus ojos eran los de una persona que carga con alguna gran inquietud. ¿Quién era el que estaba pálido? Ese él. ¿Quién era el que estaba pálido? Hay tres personajes. Sherlock Holmes, el narrador que escribe, que es el amigo, y el cliente que llega. ¿Quién es? Lo hicimos ayer. No sé si la persona que contestó ayer está aquí, pero alguien contestó. ¿Quién será ese él? Que está pálido y sus ojos eran los de una persona que carga con una gran inquietud. Inquietud, problema, dificultad, etc. ¿Quién es? ¿Cuántos hay aquí? No sé cuántos hay. Porque ¿nadie se acuerda, chiquillo? ¿Quién es la persona? Pregunta, la sé, no sé, estoy ¿Sí? dando una opinión. Ya, espérate. No, estoy dando una opinión, nomás. Sí, sí, parece que la habíamos hecho, parece que la sé. No, esta no. Sí, esta. Ahí está. Lógicamente que él sería un cliente, porque él viene, él es un detective privado, recuerden. Sherlock Holmes, ustedes tienen algo, saben algo de él, lo han escuchado por lo menos. Lo han escuchado y no habla del amigo, al amigo no le podría hablar de cliente, y menos un amigo cuando había dicho que no tenía ningún amigo, solo el médico, este amigo de él, era, entonces no había ninguna otra opción. Ahí tenemos al cliente. Y esta era la respuesta, parece que no habíamos hecho. A ver. Eran dos. Analiza los pronombres utilizados en el último párrafo de relato y responde. ¿Quién es el personaje que ofrece una disculpa? ¿Por qué podría ser importante en el desarrollo de la historia? Ya. Entonces veamos en el último párrafo y cuáles son los pronombres. Aquí dice, debo ustedes una disculpa. Subiéndose, dijo, subiéndose, ahí tenemos un pronombre. Subiéndose hasta el arranque de la nariz las gafas doradas a presión. Espero que mi visita no sea un entretenimiento. Me temo que haya traído, mira aquí en todas estas partes, no usa el yo me temo, ¿se fijan? Está hablando en el yo, que mi visita, mira, pongámosle ahí, todo con rojo, que haya traído hasta el interior de su abrigada habitación algunos graves problemas. Entonces, chiquillo, ¿quién habla en este último párrafo? Desde el guión que está ahí hasta el punto final. ¿Quién habla? Vuelvo a repetir. Hay tres personajes en este pedazo de lectura. Sherlock Holmes, el amigo, que es el narrador, y el cliente que llega a pedirle una ayuda.
¿Quién habla aquí al final? El cliente. Ya. El personaje, vamos a ponerlo así para que se escribe. Yo les voy a ayudar aquí cómo se escribe. El personaje que habla al final del relato es el cliente que, perdón, es el cliente que llegó a pedir los servicios de los investigadores. Y sabiendo todo esto, chiquillo, y sabiendo la historia de Sherlock Holmes y todo esto, ¿cuál podría ser esta inquietud? ¿Cuál podría ser el problema del cliente? ¿Por qué habrá ido justo donde un detective privado? Ahí tienen que ocupar su imaginación. A pedirle que investigue un caso. ¿Ya? ¿Y ese caso qué podría ser? Porque hay muchos casos. Hay casos, ¿qué se te imagina? ¿Qué caso puede ser? Pongámoslo bien ahí detallista. ¿Qué caso puede ser? En general, los investigadores privados y Sherlock Holmes, ¿qué investigaba? ¿Casos de qué tipo? Criminal. Ya, criminal, pero ¿qué creen? ¿Una violación? Homicidio. Homicidio, ya. Vamos a poner, porque no sabemos, pero lo podemos poner. Es muy probable que va a poner, para no repetir el cliente, el señor que llegó venía a pedirles que investigara sobre asesinato, homicidio me dijiste, ¿no? Homicidio me dijiste. Sobre un homicidio. ¿Y qué podría haber sido ese homicidio? ¿De quién? ¿Cómo? ¿Un homicidio de quién? ¿De alguien que vio en la calle? ¿De quién podría ser? Inventemos, chiquillos. ¿Por qué fue él? Porque, ¿qué relación tiene con el homicidio? Eso es lo que quiero decir. ¿Por qué fue él y no otra persona? ¿Ese homicidio de quién? Pudo ser un familiar. ¿Ya? Homicidio vamos a poner, de un familiar. De un familiar tenía, vamos a poner siempre que tenía mucho dinero, ¿ya? Porque siempre van por ahí. Que tenía mucho dinero. Eso, así tienen que contestar, chiquillos. Hay una base porque el cliente existe. El cliente existe, sabemos que está en la lectura, pero nosotros tenemos que tener expectativas. Podemos imaginar a partir de lo que dice el texto, cosas que podrían pasar. Eso no significa que esté malo, porque primero no es que usted esté grupiendo, ni que esté, ¿no es cierto?, inventando cosas que no tienen validez, sino al contrario, usted con base que tiene que este cliente ha llegado donde Sherlock Holmes y se sabe que Sherlock Holmes es un investigador privado, usted puede suponer que ha venido a investigar, ha llegado encima de una noche de lluvia, chiquillo, en una noche de lluvia, de una gran tormenta. Entonces, ¿quién va a ir justo en una noche así a la casa a buscar un investigador? Seguramente le preocupa. Hay que, jóvenes, cuando leamos, tenemos que involucrarnos en la lectura para saber bien todo el ambiente, la persona que llega, los personajes que salen, que entran, la oscuridad, la noche, la lluvia, van diciendo algo. La oscuridad y ¿qué sentimiento da un espacio
de lluvia fuerte, de poca luz, ¿qué sensación da? ¿A qué ayuda que las películas cuando tienen mucha lluvia y mucha oscuridad? ¿Qué ambiente hay ahí, chicos? ¿De qué? ¿Cuál es el sentimiento que predomina? Ustedes conocen, han visto, po. Muchas veces películas donde está oscuro y con harta lluvia, harta lluvia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa adentro con los personajes? Hay una sensación de qué. Así como está el ambiente. Está así como todos felices cantando. Ay, perdón, chiquillo. Algo pasó. ¿Cómo están? ¿Dirían que tiene concordancia eso? Ya, pues están aquí. ¿Qué le indica una noche de tormenta y oscura? ¿Qué indica? ¿Qué indica? ¿Qué es el ambiente? ¿Cómo es el ambiente? Todo confluye en una misma situación. Eso, bien Valentín. Suspenso, muy bien. Suspenso, misterio, algo raro, ¿no es cierto? Ese es el ambiente. Y en general, como es un autor, un escritor el que escribe, hace que esas condiciones coincidan, po, ¿ya? Que esas condiciones, si hay sol y todo, como que todos están felices. Las parejas cuando están ahí, sea en el beso, puede que haya una lluvia, pero eso es distinto. Pero casi siempre hay luces y cosas de otro estilo, pero si el ambiente es así como cerrado, oscuro, con vela, porque más encima es de noche, po, es de noche ¿no es cierto? Se escucha y viene reempapado este cliente. Entonces, todo eso nos da para pensar, ¿no es cierto?, que la situación es mínimamente de suspenso, como puso la compañera, de misterio, ahí va. Entonces, con eso ustedes se pueden apoyar porque le pueden preguntar también, chiquillos, le pueden preguntar cuál es el sentimiento. ¿Ya? Entonces, y por último, la pregunta que nos faltaba, ¿qué es una inferencia léxica? ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué es una inferencia léxica? ¿Para qué sirve? Voy a poner así por si alguien me lo escribe. ¿Para qué sirve la inferencia léxica? Todo lo que vimos, los cuadritos que vimos, todo eso. A ver, hay puro solamente. Ya, hasta suspenso fue lo último que me escribieron. ¿Qué es lo que revisamos en esta guía, chiquillos? ¿Qué tipo de temas? ¿Quién me lo puede decir? ¿Te acuerdas, Trini? ¿Qué tema estuvimos revisando en toda la guía? Obviamente que la inferencia léxica. ¿Pero de qué se trata eso? Acuérdense, lo mismo que correferencia o sustitución léxica. ¿Qué significa eso? ¿Estás ahí, Trini? ¿O Renato? ¿Qué es esto de la inferencia o de la correferencia? Es como darle sentido al texto Ya, darle sentido. ¿A través de qué? de los conectores y palabras que hay para reglamentar este sentido. Claro. Y vimos que eran unas palabras especiales. ¿Cuáles eran? Sí, espérate, vamos a ir anotando eso Pronombres. mismo. ¿Dijiste algo, Héctor? Sí, los pronombres. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué es una inferencia? Va a poner, es un proceso mediante el cual se le da, y tal cual como lo dijo, esa es una forma que lo dijo el Héctor, ustedes lo pueden poner de otra manera. Un proceso mediante el cual se le da sentido al texto para
no repetir las palabras reemplazándolas por pronombres, me dijo. ¿Y cuál es la otra? Pronombre sí. Y la otra que sirve para reemplazar, chiquillo. Pronombre sí. Lo veíamos acá al principio, a ver si la encuentran donde estaba la materia. Ahí lo poníamos. ¿Cuál es? Se pueden usar pronombres y ahí lo dicen. Vean dónde está marcadito con rojo. Busquen por ahí. ¿Qué puede ser? Pronombres y. ¿De qué otra manera? Porque los pronombres son ella, ellos, tú, yo. Esos son los pronombres. ¿Y con qué otras palabras puedo yo reemplazar un referente? ¿Lo ves, Héctor, ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cuál será? ¿Cuál? Aparte de pronombres, ¿qué más pueden ser? Los conectores. Sí, pero aquí no habla de conectores, sino que habla de otra palabra, que está justita a pronombre. Dice tanto y pronombres. ¿Cómo se llaman esas palabras? ¿Cómo se llama una palabra cuando yo digo bonito, hermoso? ¿Cómo se llama ese proceso? Calificativo. Sí, Característica. sí, son calificativos, pero ¿qué son bonito y hermoso? ¿Qué son? Sinónimo. Eso, sinónimos. Sinónimos. Recuerden eso, chiquillos. Uno puede cambiar las palabras, puede cambiar los referentes, puede cambiar los sustantivos por pronombres y por sinónimos, por sinónimos. Y los sinónimos son todas aquellas palabras que significan lo mismo. Espérate, es lo último. Por pronombres y sinónimos. Los conectores está muy bien, Héctor, porque los conectores, mira acá, el I es un conector, ven en este caso de correferencia, tanto la correferencia como los conectores son métodos para que le dé cohesión al texto, para que le dé sentido, lo que me dijiste al principio, lo que le dé sentido. Pero en este caso específico de la correferencia, de la sustitución léxica, es sinónimos, ¿ya? Los sinónimos uno en vez de decir niña, podemos decir la infante, la joven, podemos ahí cambiar, ¿ya? De esa manera uno no hace pesado y se hace mejor la redacción y no tiene que repetir palabras. Ahí tienen toda la guía, chiquillos. Entonces, ustedes pueden hacer esta guía o van a hacer la otra que tenemos acá y donde vamos a profundizar un poquito más en algunos aspectos para que ¿alguien había puesto nombre? Eso, la pronominalización. Pronominalización. Bien, vale, que me pusiste. Esos son los pronombres, obvio. El yo, tú, él, ella, ellos, nosotros. Esos pronombres y también los sinónimos. Los pronombres y los sinónimos. Ya, entonces vamos con la 4 que vamos a hacer ahora. Espérate, esta es la 4. Esta también se la subí. Sí, se la subí, no me acuerdo. ¿Se la subí, chiquillo? ¿Alguien me la está viendo en el Classroom? ¿Me puede decir si se la subí o no? Sí, yo creo que sí. Ya. Mire, aquí vamos a profundizar tus aprendizajes. Mira, seguimos igual con realiza inferencia léxica en una narración. Vamos a seguir con lo mismo para profundizar. Si hay alguien que no estuvo ayer o hay alguien que no le quedó muy claro, lo vamos a dar con más detalle en esta guía. Dice, profundiza tu aprendizaje sobre la correferencia y la diferencia léxica
leyéndose la siguiente información sobre los pronombres. Mientras lee, puede subrayar las ideas clave o, como siempre, anotar al costado de la hoja. Y a continuación te presentamos los tipos de pronombres existentes. Ellos te brindarán una pista acerca de qué o de quién se habla en el texto. Pero no, hay distintos tipos de pronombres, no solamente el personal. Tenemos el pronombre personal, lo voy a poner ahí con rojito para que ustedes lo vean. Son las palabras que reemplazan a los sustantivos, también poseen género y número. ¿Qué significa el género? El género, si yo digo María, ella tiene que ir con ella. Si digo Juan, tiene que ser con él, ¿verdad? Eso es el género. Y si es número, jóvenes, voy en plural, tengo que decir adolescentes, ¿ya? Lo mismo en el plural, o más si estamos hablando de pronombre, si digo él, ellos, ¿ya? En género y número. Personales reemplazan a la, ya vimos, los pronombres, son palabras que reemplazan a los sustantivos, también poseen género y número. Tenemos a los personales, que son estos, el yo, tú, nosotros, vosotros, ellos, y también sus respectivas formas femeninas. Pronombres demostrativos son aquellos que indican un lugar, ¿ya? Pongámoslo ahí con rojito también, porque, para que sepan, y ahí están, el ese, esa, eso, esto, aquel, aquella. Tenemos los posesivos, que es lo que son, que indican pertenencia. Si tienen el texto, subrayen de la misma manera. Pertenencia. Por ejemplo, tuyo, mío, suya, etc. Lo reflexivo o reflejo. Cuando una acción recae sobre el mismo sustantivo al que se reemplaza. Por ejemplo, se lavó las manos, y hay gente que pone lavóse las manos. También puede ser de esa manera. Que recae sobre el mismo, eso reflejo, el mismo sustantivo que reemplaza. El leísmo, loísmo, laísmo corresponde a los pronombres los, les, le, les y las. Se utilizan para referirse a un complemento directo. Se utilizan para referirse a un complemento directo. Lo compré. Los llevamos. Les trajimos a ellos, ¿no es cierto? Por ejemplo, Carla tejió un chaleco. Carla lo tejió. Por último, se llama pronombre enclítico, como les dije yo recién. Pronombre enclítico cuando esta categoría gramatical se junta a una palabra. Préstalo, lo ponemos al final, como la voce. Ahí el pronombre se llama enclítico. O cómetelo, o cómpralo, ¿ya? Tenemos a los pronombres enclíticos. Toda esta es materia, chiquillo, nueva, o tal vez se las pasaron en básica, pero no está mal recordarlo. Lo único que hay que tener presente, chiquillo, es en este caso, porque aquí, mira, tenemos los pronombres demostrativos y posesivos, pero se pueden a veces confundir ustedes porque también hay adjetivos demostrativos y posesivos. Por ejemplo, si digo, ese es mi auto, ¿ya? Ese es mi auto, ese es mi auto, ¿ya? Ese es mi auto, estoy reemplazando ese por auto. Pero si digo, ese auto es mío, si digo, ese auto es mío, ese es adjetivo, porque lo junto con auto, ¿ya? Lo junto con auto. No tiene una función de reemplazar, sino que estoy determinándolo. Estoy diciendo que ese está medianamente cerca, y ahí cumple la función de adjetivo. Lo mismo el posesivo de pertenencia. Ahí más lo digo, tu casa, o esto es tuyo, ahí es diferente, ya un poco diferente, pero se parecen, para que no se confundan. A ver cómo si se lo escribo, a ver en un espacio. Aquí que había dos oraciones que se conectan entre sí debido al uso de un pronombre. Esto no lo hicimos, chiquillos. Pero mira, aquí lo vamos a hacer. Que se conecten en otro.
entre sí. No, pues estamos haciendo una guía nueva, chiquillos. Perdón. Ya, esta es una guía nueva. Ya, entonces, vamos a hacer 2 oraciones. Ustedes tienen que hacérmela debido al uso de un pronombre. Realiza la actividad en el siguiente espacio. ¿Quién me puede hacer una oración en donde haya un nombre y después lo reemplacemos con un pronombre, con alguno de estos que están acá arriba? Inventemos, chiquillos. 2 oraciones. No, 2 oraciones en que usemos un nombre y después lo reemplazamos con un pronombre. O al revés. Piensen en algo, chiquillos. ¿Se te ocurre, Trini? Todavía no. Ya. Ahí, o vale, a ver, voy a dejar de compartir. Ustedes tienen la guía, traten de verla ahí, la guía, para si alguien me escribe. Aquí tiene que haber habido un nombre nomás, ¿no es cierto? Ya, gracias, Trini. ¿Ya? Gracias. Ahí la veo. Deja ponerla, espérate, después se me olvida. Deja ponerla, para que piensen mientras tanto. Valentina Vicencio. No, estoy en el segundo. Después se me olvida. Piensen en una oración en el que ocupen un nombre cualquiera y después lo reemplazan con un pronombre. Lo reemplazan con alguno de los pronombres posesivo, personal, demostrativo, reflexivo. Mire, voy a hacer un ejemplo yo, ¿ya? Voy a hacer un ejemplo para que se sientan con más confianza para hacerlo ustedes. Voy a poner aquí, voy a hacerlo con un reflexivo, mira. Vamos a poner Isabel. Ahí tenemos una oración, chiquillos. Miren, aquí tenemos Isabel, que es un nombre. Lo voy a subrayar para que, a ver.